rico contenido en mielina, y ustedes recuerdan que esta sustancia bioquímicamente está compuesta principalmente de ácidos grasos. Por consiguiente, si tiene mucha grasa, se va a ver brillante en el T1. Otra cosa en donde tenemos mucha grasa dentro de esta secuencia es en el cuero cabelludo, y es lo que estoy bordeando en este momento con el puntero, y es lo que está más externo. En T1 es bastante brillante. Lo veíamos en la conferencia anterior, para quienes pudieron estar en ella, en una tomografía de cráneo simple. Esta región la vamos a encontrar hipodensa en tomografía, y en resonancia se va a ver hiperintensa en la secuencia T1. Importante, cada vez que escribamos las imágenes y digamos es hiperintensa o es hipointensa, debemos siempre especificar en cuál secuencia es en la cual la estamos viendo, porque una imagen o una lesión puede verse hiperintensa, por ejemplo, en T2, y verse hipointensa en T1, hiperintensa en T2, por poner un ejemplo, la misma lesión. Otra cosa interesante de este T1 es que el líquido se va a ver hipointenso. Entonces aquí tenemos los ventrículos con líquido cefalorraquídeo en su interior, se ve hipointenso. El espacio subaracnoideo, que está en los surcos sobre la periferia, también se va a ver hipointenso. Y nótese que la sustancia gris o corteza, que tiene mucha menos mielina, se va a ver un poco más oscura, es decir, más hacia el gris. Por consiguiente, podemos decir que en T1 la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve blanca. Es un corte en donde vamos a observar sobre todo aspectos de tipo anatómico. El hueso tiene una intensidad de señal siempre baja en todas las secuencias. El hueso, desde el punto de vista molecular, es una estructura cristalizada que tiene muchos espacios en su interior. La mayor parte del hueso son trabéculas, y entre trabécula y trabécula pues no hay nada. Por consiguiente, el hueso tiene muy pocos protones en su interior que puedan emitir una señal. Y en cualquier secuencia que veamos, el hueso siempre se va a ver hipointenso. Entonces, el hueso en resonancia lo vemos como esta línea negra que estoy punteando acá. Aquí tenemos otra línea negra, me estoy refiriendo a la tabla externa negra, la tabla interna negra, y en medio de las dos recuerden que existe lo que denominamos la médula ósea, que en la mayoría de los tejidos la médula ósea es grasa. Se excluyen los huesos largos, donde tenemos una médula ósea hematopoyética. Por consiguiente, aquí esta hiperintensidad que vemos acá corresponde a la médula ósea. La hipointensidad lado y lado, la tabla ósea interna y externa. Esto es lo que puedo contarles del T1. El T2 viene a ser como el negativo. Encontramos aquí que el negativo del anterior se invierten completamente las intensidades de señal. El T2 es una secuencia en la cual vamos a observar principalmente, o va a brillar principalmente, el agua, los protones que están en el agua. Esto tiene una explicación desde el punto de vista físico que no podemos exponer en este momento por razones de tiempo. Por consiguiente, todo lo que tenga agua se va a ver hiperintenso, y lo que tenga grasa va a tender a verse hipointenso. Es por eso que en un T2 el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. La sustancia blanca ahora se ve relativamente hipointensa. La grasa ha perdido como toda su señal, y la sustancia gris se ve un poco más clara que la sustancia blanca, es decir, todos los colores se invirtieron. También hay un fenómeno interesante, y es que ven ustedes estas estructuras filiformes como pequeños gusanos que van dentro del espacio subaracnoideo, son los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos
tienen moléculas que están en movimiento. Esto tiene una cuestión bien importante y es que cuando nosotros hacemos toda la manipulación magnética de los protones, estamos manipulando los que están en ese momento. Unos milisegundos después, ellos nos devuelven la señal, pero si son moléculas que se están moviendo, para el momento en que tomamos la foto y estamos recibiendo la señal, en ese momento están pasando átomos que no fueron magnetizados, por decirlo de alguna manera, y no van a emitir ninguna señal. Esto se denomina un vacío de flujo, y al no emitir ninguna señal se van a ver hipointensos. No lo vemos aquí en el T1 porque en el T1 el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, entonces vamos a tener algo negro sobre un fondo negro y por eso no lo vemos. Aquí que el fondo del líquido cefalorraquídeo se volvió blanco, pues se hace evidente el vacío de señal de las estructuras vasculares. Vemos aquí en la parte inferior un seno dural, es el seno sagital superior en un corte transversal y vemos que también tiene el mismo fenómeno del vacío de flujo. Y aquí tenemos el seno recto que nos está mostrando exactamente lo mismo y la gran vena de Galeno. Tenemos un derivado del T2 muy interesante que se denomina la secuencia FLAIR. FLAIR son las siglas de líquido, fluid, atenuado mediante una técnica de inversión de la recuperación. Eso se refiere al principio físico. Este FLAIR es un T2, pero con atenuación del líquido cefalorraquídeo, es decir, que es un T2 donde paradójicamente el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, pero vemos la inversión de los colores. Aquí vemos la sustancia blanca que se ve como gris y la gris que se ve como blanca. Y estas son las tres secuencias básicas, elementales, a partir de las cuales vamos a ir haciendo como toda la presentación. Existen otras que les voy a mencionar a continuación. Tenemos una secuencia que se denomina difusión, las siglas de WI, que es una imagen ponderada en difusión, y un mapa ADC o coeficiente de difusión aparente. Digamos que desde el punto de vista de lo que ves con los ojos, es una secuencia en la cual no vemos el cráneo, no vemos nada del cráneo, y es como medio difusa. ¿Cuál es la función? Normalmente las moléculas de agua están pasando entre el espacio extracelular, el líquido intracelular, están difundiendo en todas direcciones. Si entra una molécula de agua a la célula, sale una molécula hacia el espacio extracelular y así se está moviendo continuamente. Si por algún motivo hay un fenómeno de edema y empiezan a concentrarse una gran cantidad de moléculas en un espacio muy pequeño y no se pueden moverse como un transmilenio en hora pico, entonces va a aparecer un aumento en la intensidad de la señal, lo llamamos una restricción de la difusión o hiperintensidad en la secuencia de difusión, que se correlaciona con una hipointensidad en mapa ADC, lo vamos a ver más adelante. También van a ser bastante brillantes aquellas lesiones que tengan un altísimo contenido de proteínas o una alta celularidad, como miraremos más adelante en algunas lesiones. Otro tipo de secuencias clásicas que se utilizan es el gradiente de eco y la imagen ponderada en susceptibilidad, que ambas están enfocadas a identificar sustancias ferromagnéticas. Y básicamente nos estamos refiriendo a la molécula de hierro localizada dentro de la hemoglobina. Cuando ocurre una hemorragia y se acumula ese hierro dentro del parénquima cerebral, se va a ver como imágenes hipointensas. Cuando veamos hemorragias más adelante, pues hablaremos un poco más sobre estas secuencias. Y otra que pedimos cuando queremos ver en detalle ciertas estructuras como los nervios craneanos, utilizamos una secuencia fiesta. Tengo que decir que a veces la nomenclatura puede cambiar de una marca de resonador a otra. Esta nomenclatura pertenece a los resonadores marca General Electric. Si son Philips o si son Siemens, la sigla se denomina FISP, pero pues digamos que hablamos de la secuencia fiesta
ahorita utilizando la nomenclatura de los resonadores General Electric. Y esta es la sigla de lo que significa fiesta. No me voy a detener porque es esta sigla, pero lo importante para ustedes es saber que esta secuencia permite cortes de detalle, lo utilizamos sobre todo para ver estructuras de la fosa posterior y ejerce un efecto mielográfico. Aquí la grasa se ve hiperintensa, vean aquí la grasa que está en los músculos, es hiperintensa, y el líquido cefalorraquídeo también se ve hiperintenso. Es una secuencia bastante interesante, pero el parénquima cerebral se va a ver isointenso o hipointenso. Entonces vemos en este ejemplo el nervio trigémino emergiendo del tronco encefálico del puente. Y estas son las secuencias más importantes. Ahora vamos a hablar de las diferentes lesiones y cómo se van a ver en resonancia magnética. Lo vimos en una charla anterior en tomografía. Ustedes también asistieron a una excelente presentación sobre la parte anatómica vascular del cerebro y recuerdan ustedes también por sus clases de neurología estos mapas de la distribución de las arterias cerebrales. Entonces, en los diferentes cortes vemos en este color, llamémoslo amarillo limón, una representación de la distribución de la arteria cerebral media, la más importante de las arterias cerebrales, la más grande, que va a irrigar la región lateral de los hemisferios cerebrales. En un color rojizo, el territorio de la arteria cerebral anterior, que va a encargarse de la irrigación de la parte medial del lóbulo frontal y parietal, aquí lo vemos en las diferentes secuencias. Y la cerebral posterior en un verde esmeralda que va a irrigar el lóbulo occipital y la región medial e inferior de los lóbulos temporales, como estoy señalando en este momento. A nivel de la región infratentorial tenemos las arterias cerebelosas, la arteria cerebelosa superior en este color como, no sé, magenta, no sé mucho de colores, un color como lila, tenemos el territorio de la aica y la pica, la parte inferior de los hemisferios cerebelosos. Estas arterias también van a irrigar parte del tronco encefálico. Entonces siempre vamos a buscar esa forma característica de las lesiones vasculares. Aquí tenemos un ejemplo. En la secuencia A, pues les tengo que volver a recordar, tenemos una resonancia ponderada en T2. ¿Por qué digo T2? El líquido cefalorraquídeo, el agua, está muy hiperintensa. Lo vemos aquí en esta que sería la cisterna supravermiana, aquí en parte del atrio de los ventrículos laterales, y en los valles silvianos vemos que está hiperintenso. Y el tercer ventrículo también está hiperintenso. Esto es un T2. La sustancia blanca se ve con los colores invertidos, se ve como gris, y la sustancia gris se ve como blanca. Ahora, habíamos mencionado que en un T2 predominaban aquellas imágenes, o eran hiperintensas, aquellas imágenes que tenían mucho líquido en su interior. En un infarto cerebral, lo recordamos, uno de los fenómenos que ocurre es que al morir la célula y dejar de generarse el ATP y así detenerse la bomba sodio-potasio TPasa, lo que vamos a tener es una entrada masiva de sodio hacia las células. Ese sodio va a arrastrar agua y las neuronas y las células gliales son cadáveres hinchados llenos de agua. A esto lo denominamos el edema citotóxico. Entonces, esto que estamos viendo hiperintenso en un T2 es un exceso de agua, un edema citotóxico, y tiene una distribución de arteria cerebral media. No toda la arteria cerebral media, su porción
inferior porque la anterosuperior que irriga el lóbulo frontal parece estar respetada, es decir, que tenemos un territorio M2 o M3 comprometido. Pasamos a la secuencia B. En esta secuencia B es un flare. ¿Por qué digo es un flare? Están invertidos los colores de la sustancia blanca y la sustancia gris, lo ven ustedes, pero el líquido cefalorraquídeo se encuentra hipointenso. Una bondad que tiene el flare es que resalta el edema o los diferentes tipos de edema, pero el líquido cefalorraquídeo sigue estando hipointenso. Esto es muy interesante y nos ayuda a limitar muchas lesiones. Y vemos la misma distribución. Y en C, esto que vemos difuso, no es otra cosa que la difusión. Y en la difusión, lo que vamos a ver es lo que mencionaba hace un momento, la restricción de la difusión. Hay muchas moléculas de agua, no se pueden mover con facilidad y esto genera un aumento de la señal a este nivel. Y es bien interesante como vamos a ver más adelante, la difusión en infarto cerebral. Aquí tenemos otro ejemplo. Este también es un infarto en el territorio de la arteria cerebral media. La primera secuencia es un T1, la sustancia blanca se ve blanca, la sustancia gris se ve gris, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, se ve una ligera hipointensidad de señal. El T1 mencionaba hace un momento sirve sobre todo para ver distorsiones anatómicas. Para ver lesiones sirve más el T2 y el flare. Aquí vemos un flare, están ya aquí invertidos los colores, pero el líquido cefalorraquídeo se encuentra hipointenso y vemos la lesión, que se correlaciona con las dos que tenemos abajo. El D es una difusión, en la difusión vamos a encontrar, además de que todo se ve difuso, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y vemos aquí la lesión. Y su amiga o su homóloga que siempre debemos buscar es el MAPA-DC o coeficiente de difusión aparente, que debe estar hipointenso para decir que es una verdadera restricción a la difusión. ¿Qué sucede? A veces cuando tenemos alteraciones en T2 o en flare, una hiperintensidad de este nivel, esto se puede traspasar hacia la difusión y dar la apariencia de que es una restricción a la difusión, pero si vemos que también está hiperintenso el MAPA-DC, no es una verdadera restricción de la difusión. Para decir que de verdad hay un edema citotóxico en este caso, debe ser hiperintenso en difusión, hipointenso en el MAPA-DC. Siempre se buscan los dos. Esta difusión es bien interesante, bien importante. Esta es una persona que ingresó por un infarto cerebral agudo. Llevamos 1 hora de síntomas. El T1 es relativamente normal. A veces uno ve una simetría porque pues de pronto una de las cisuras de Silvio está más elevada que la otra, pero omitamos esto, que es una simetría normal que podemos ver. Esto es una imagen normal. El T2 prácticamente también está normal, pero tenemos una fuerte hiperintensidad en la difusión. Por consiguiente, la primera secuencia que cambia o se modifica en un infarto cerebral agudo es la difusión, aproximadamente a los 18 minutos o por lo menos antes de 30 minutos tenemos cambios en la difusión. Las otras secuencias en donde vamos a ver cambios, que son el T2 y el flare, no van a mostrar cambios sino cuando han pasado más de 3 horas. Entonces aquí vemos esta misma persona, ya llevamos 6 horas y ya es clarísimo en el T2, vean, es un T2, el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso y la misma lesión la estamos viendo en la difusión. Entonces, bien importante. La difusión, más o menos hacia las 2 semanas, hacia los 15 días, ya empieza a desaparecer la intensidad de la señal y eso nos puede ayudar a saber si un infarto es agudo o no. Si tenemos cambios en la difusión, es un infarto que tiene más de 30 minutos, tiene menos de 2 semanas. Porque en los fenómenos de cicatrización que van a aparecer subsecuentemente pueden hacer que esta imagen hiperintensa en el T2 o en el flare permanezca en el tiempo, como vamos a ver más adelante. Aquí una persona nuevamente con un infarto cerebral agudo,
tenemos tres secuencias. La de arriba es una secuencia de T2 en diferentes cortes, desde la que está más a la derecha, que es más hacia el vértex, y la que está más hacia la izquierda, que es a nivel de los núcleos de la base. De nuevo, perdone que lo repita muchas veces, es importante que ustedes como que lo automaticen. Es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo lo tenemos hiperintenso. Y aquí pues no se aprecia muchísimo, con mucha facilidad dónde está la lesión. Nos vamos a ir al panel de más abajo, que es una difusión. Y en la difusión vemos claramente una restricción que está localizado sobre la región temporal del lado derecho. Está adyacente a la cisura de Silvio. Y cuando nos vamos a la difusión, perdóname, al flare, este es un flare, se invirtieron los colores, la sustancia gris se ve como blanca, la blanca como gris, y vemos aquí claramente la señal. Devolvámonos un poco y la señal y la lesión estaba acá. Pero ¿qué sucede? Esa imagen hiperintensa está muy cerca a un surco y al estarlo en esta localización se sobreponen las dos hiperintensidades, entonces uno no puede limitar fácilmente si hay o no una lesión en este lugar. Por eso la difusión, perdónenme, por eso el flare es importante, sobre todo cuando tenemos que ver lesiones que están cerca al espacio subaracnoideo o cerca a los ventrículos. Nos obvia este fenómeno de superposición y nos ayuda a delimitar las lesiones cuando están en estas localizaciones. Aquí tenemos un T1, perdónenme, este no se ve tan bien la diferenciación de la sustancia blanca, la sustancia gris, pero tengan un acto de fe, crean en mí, esto es un T1 y se ve relativamente normal. Es lo que habíamos visto en una imagen anterior, específicamente esta que les estoy mostrando, y para decirles que muchas veces en la parte inicial de un infarto cerebral agudo, la imagen del infarto se va a ver isointenso en T1, es decir, tiene la misma señal que el parénquima cerebral, no nos va a servir mucho el T1, lo vemos más en la difusión y en el T2 flare. Ahora, tenemos aquí un infarto antiguo, han pasado ya varios meses, después de que hubo esta lesión aguda, se murieron las células, llegaron los macrófagos, se comieron todo ese cerebro, está lleno de mordiscos y finalmente lo que queda es un agujero que los agujeros dentro del cráneo se van a llenar de líquido cefalorraquídeo, que es lo que vamos a llamar una malasia o una encefalomalacia. Y vemos acá cómo se nota muy hipointenso en el T1. ¿Por qué esa hipointensidad? Pues porque es líquido cefalorraquídeo lo que tenemos acá. El cerebro está realmente bastante estropeado, quedan apenas pequeños jirones de cerebro. En un T2 vemos exactamente lo mismo, la misma conducta del líquido cefalorraquídeo, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Esto nos va a ayudar, por consiguiente, un T1 a diferenciar entre lesiones agudas y lesiones malásicas. Además de las lesiones de los grandes vasos, arteria cerebral anterior, media, posterior, tenemos alteraciones a nivel de la microcirculación. Entonces vemos aquí un infarto lacunar por una lesión de un vaso pequeño. Y vemos aquí varios ejemplos, aquí o al menos dos ejemplos. En la parte superior, un T2, en la mitad un flare y a la derecha una difusión. Vemos un infarto cerebral agudo con una restricción de la difusión, hiperintensidad en las dos secuencias anteriormente mencionadas, que se localiza a nivel del tálamo derecho, un infarto talámico agudo. Aquí tenemos un T2, ya en la secuencia de abajo, y un T1. Y vemos aquí que este T1 tiene una hipointensidad en el centro. Esto nos está indicando, esto se llenó de líquido cefalorraquídeo. El de abajo
es un infarto lacunar antiguo, que se cavitó, se llenó de líquido cefalorraquídeo, por eso lo vemos así. Mientras que el de arriba es agudo. Ahora, a lo largo del tiempo, estas lesiones microvasculares pueden ir cambiando su comportamiento. Vemos en el panel que aparece más a la izquierda unas difusiones, el que está más a la derecha o aquí en esta parte intermedia corresponde a un flare. Entonces ven ustedes como un infarto cerebral agudo, se observa aquí como esta restricción de la difusión, aquí en este flare se está insinuando en la misma localización. Vemos igualmente un infarto cerebral agudo que se correlaciona con su flare. Aquí tenemos un infarto cerebral agudo y vemos esta misma correspondencia en el flare. Sin embargo, noten que en este último flare tiene muchas otras lesiones a su alrededor que no tienen representación en la difusión. Esto nos está indicando que tenemos un infarto agudo, solamente este, y los demás son elementos que tienen mucho más tiempo, son infartos secuelares, ya es algo más crónico. Eso nos va a ayudar a diferenciar entre cosas agudas y no tan agudas. Pero este comportamiento en el tiempo puede ser muy interesante. Algunas de estas lesiones microvasculares dejan de ser visibles con el tiempo en la resonancia. No es que desaparezca el infarto. Si se hace la autopsia y se mira esa región, se va a ver, pero en ocasiones son pequeños y se desvanecen. Otros se cicatrizan. En el cerebro la cicatrización lo hace la astroglía y se llena de astrocitos, y esta alta población de astrocitos se va a ver como imágenes hiperintensas en el flare. Igual se verían hiperintensas en un T2. Y algunas otras no alcanzan a llenarse de astrocitos, son muy grandes, entonces lo que hacen es que se cavitan y al hacerlo se llenan de líquido cefalorraquídeo en su interior. Entonces vemos como esta imagen, este infarto cerebral agudo, con el tiempo septávico se ve una pequeña hipointensidad. Aquí tenemos en donde estoy señalando el cursor, o al lado del cursor, ustedes ven otra cavitación de una lesión antigua. Ahora ya terminamos la parte del infarto cerebral, vamos a pasar a la hemorragia. La sangre tiene unos comportamientos muy interesantes en las secuencias de resonancia. Comencemos mencionando que existen muchas variables que nos van a hacer que tengan cierto comportamiento la sangre en la resonancia, pero quizás la más importante de ellas es el estado de las moléculas de hierro dentro de la hemoglobina. El hierro va cambiando de acuerdo a si entra en contacto con el oxígeno, como si se separa. Cuando estamos en una fase de oxihemoglobina, todos los electrones están apareados. Tendríamos que retornar un poco a la bioquímica para volver a repasar este concepto, pero el tiempo no nos da. ¿Qué va a suceder? Cuando estemos en esa fase hiperaguda, que son las primeras 6 o 12 horas, las hemorragias se van a ver isointensas, es decir, la misma intensidad de señal del parénquima cerebral en T1, isointensas en T2, isointensas en flare, solamente en el gradiente eco van a ser fácilmente visibles por una hipointensidad de este nivel. Por consiguiente, una tomografía es mucho más sensible para ver hemorragias agudas. La única excepción es que tengamos un gradiente de eco, y ese gradiente de eco sí nos va a dar la misma sensibilidad de una tomografía. Como no nos sirve ni el T1, el T2 ni el flare en esta ocasión, pues nos vamos a centrar en el gradiente eco. Aquí tenemos un ejemplo de una hemorragia hiperaguda, 0 a 6 horas, estamos todavía con oxihemoglobina, 0 electrones sin aparear. Vemos la muestra que es una tomografía, nótese
el hueso hipertenso, que nos va a hablar de que esto es una tomografía. Y vemos la gran hemorragia que tenemos sobre el hemisferio derecho. Cuando nos vamos al T1, pues vemos que está un poco deformado el cerebro, pero si nos centramos en lo que se refiere específicamente a la intensidad de las señales idénticas y su intenso con el parénquima cerebral, una hemorragia un poco más pequeña no produciría absolutamente ninguna alteración. El T2 también es relativamente isointenso. Aquí seguramente hubo un fenómeno de resangrado, aquí vemos un efecto hematocrito, lo que nos da esta hiperintensidad, pero digamos el coágulo que se acaba de retraer o que ya algo de tiempo, pues se va a ver isointenso. Pero en el gradiente eco, pues sí es muy evidente que estamos frente a una lesión hemorrágica. Ahora pasamos a otro comportamiento de la hemoglobina. En la fase aguda, entre texto y texto van a encontrar diferentes tiempos. Aquí lo tomé de dos libros. En un libro decían 6 horas, en este libro dice 12 horas. Pues no hay como un estándar así específico. Dependiendo de muchas variables, se va a considerar estos tiempos. En esta fase ya se perdió el oxígeno, se separó de la molécula de hemoglobina, acaban de quedar 4 electrones sin aparear dentro de la molécula de hierro y esto va a cambiar el comportamiento. En esta fase vamos a tener que la periferia de la lesión se va a ver hiperintensa, el centro se va a ver isointenso. En general, ustedes lo van a ver en las diferentes secuencias de aquí en adelante. Las hemorragias hacen sus cambios primero periféricos y por último hacia el centro, se va llenando el centro. Esto hace que veamos muchas intensidades de señal dentro de estas imágenes. El T2 se va a ver hipointenso y igualmente el FLAIR, y el gradiente de eco. Aquí lo que nos interesa, no nos interesa el FLAIR, que tiene un comportamiento del T2. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta imagen? De nuevo, tenemos la muestra de una tomografía, unas lesiones hemorrágicas occipitales, y vemos cómo en el T1 empieza a insinuarse una hiperintensidad, es mucho más marcada en el T2. Como les mencionaba, hay muchas intensidades porque aquí no solamente hay moléculas de hemoglobina, hay plasma, hay células, hay un montón de cosas. Esto es una sopa y por eso pues vemos diferentes fenómenos acá, unas zonas más hiperintensas, más hiperintensas, otras isointensas, pero nos vamos a centrar sobre esta parte en donde vemos la hemorragia. Muy pocas cosas son hipointensas en un T2. Una de las pocas es el hierro. Y vemos aquí el gradiente de eco nuevamente hipointenso. Pasamos a la fase subaguda temprana. En este momento empezamos a observar los productos de degradación de la hemoglobina, entonces ya tenemos metahemoglobina intracelular. ¿Por qué intracelular? Porque los eritrocitos todavía no se han roto. Toda esa metahemoglobina está encapsulada dentro de los eritrocitos, que están a punto de romperse, pero todavía no lo han hecho. Aquí es muy interesante, vamos a ver una imagen muy hiperintensa en T1, muy pocas cosas brillan en T1, brilla la grasa, brilla la sangre en estas fases de hemorragia aguda y subaguda. El T2 lo vamos a ver hipointenso, el FLE pues habíamos dicho que es igual a un T2 y de nuevo el gradiente eco. En todas las secuencias vamos a ver la sangre hipointensa en un gradiente eco. Aquí tenemos el ejemplo, una hemorragia localizada en la región temporo-occipital de izquierda. Vemos cómo tiene una hiperintensidad grande, sobre todo sobre la periferia, a nivel del T1, una hipointensidad muy marcada en T2 y de nuevo el gradiente eco. Aquí tenemos una hemorragia que está más o menos en la segunda mitad de la primera semana de la hemorragia, días 3 a 7. Pasamos a la siguiente, una hemorragia subaguda tardía. En este punto se rompieron los eritrocitos, se diseminó las moléculas de hierro y por primera vez todo se va a ver hiperintenso, excepto en el gradiente de eco.
Esta es una secuencia muy interesante, saquemos el FLAIR, en donde transitoriamente vamos a ver hiperintensidad en el T2. Y esto nos está hablando que estamos entre la primera y segunda semana de la hemorragia. Se está empezando a desvanecer la hemorragia en la tomografía. Recuerden que a medida que va pasando el tiempo, las hemorragias se van haciendo hipodensas en la tomografía. Vemos un T1, una hiperintensidad, un T2, nuevamente una hiperintensidad, sobre todo sobre la región periférica, y en el gradiente eco, al romperse todos los eritrocitos y difuminarse todas estas moléculas y plasma, etcétera, pues se pierde un poco esa hiperintensidad que habíamos visto antes y solo se mantiene en la parte periférica. Entonces a veces puede ser un poco difícil interpretar el gradiente eco acá, pero una que nos va a ayudar muchísimo es el T1. Por lo que les decía, muy pocas cosas brillan en el T1. Y ya pasamos a la última fase, que es la fase de la hemosiderina y la ferritina. Ya los macrófagos han eliminado estos residuos celulares, queda en el espacio extracelular como tatuajes, pequeñas moléculas de hierro, y estas se van a ver hipointensas en T1, hipointensas en T2, hipointensas en el gradiente eco. Entonces vemos aquí una hipointensidad en T1, una hipointensidad en T2, una hipointensidad en el gradiente eco. Nos está hablando de una hemorragia que sucedió mucho tiempo atrás y esto puede persistir por años. Esto es lo que tengo que contarle sobre las hemorragias. Ahora, algunas lesiones que a veces acompañan de hemorragias. Tenemos malformaciones arteriovenosas, la vemos acá en una angiografía por resonancia, no hace falta explicarla. En la secuencia este es un T2, vemos los vacíos de flujo por la alta vascularidad de esta región y se ven como estas imágenes hipointensas. Esta malformación arteriovenosa la estamos viendo ahorita, ha tenido algo de sangrado, vemos áreas, intensidades mixtas en un T1 con áreas hiperintensas, vemos restos de hemosiderina en el T2 y en el gradiente eco también lo vemos muy claro. Esto quiere decir que esta hemorragia de sangrado en el pasado y vemos esto es un T1. Quiero recordarles que cada vez que vean ustedes una secuencia con medio de contraste, ven que las estructuras vasculares están, los plejos coroideos, por ejemplo, se ven los vasos sanguíneos porque tienen gadolinio en su interior. Siempre van a ser un T1. El medio de contraste se lee en T1. Y vemos acá los vasos nutricios de esta malformación arteriovenosa. El angioma cavernoso es otro tipo de malformación vascular que la describen clásicamente como en forma de crispeta o maizpira o palomita de maíz. Es una de las más frecuentes y como tienden a sangrar, lo van a ver ustedes en las diferentes secuencias con una hipointensidad. Ven ustedes el gradiente eco y una susceptibilidad donde la hipointensidad revela que hay restos de ferritina y hemosiderina. El angioma venoso es una malformación común que no suele sangrar, también se llaman anomalías del drenaje venoso y vemos acá, por ejemplo, esta estructura radial que correspondería como a este fenómeno, en donde parte de la circulación profunda se va hacia la circulación superficial, que en una secuencia de susceptibilidad se ve como esta hipointensidad y en un T1 con medio de contraste se ve el vaso sanguíneo acá. Usualmente no tienen mucha importancia, pero lo traigo a colación porque puede observarse normalmente en una resonancia. Esto es lo que teníamos para hablar sobre malformaciones arteriovenosas y hemorragias. A veces nos toca ir un poco rápido, pero es que el tiempo va apremiando. Entonces continuemos ahora y vamos a ver algunos ejemplos de lesiones de tipo neuroinfección, meningitis, abscesos, etc. Como ustedes ven, cada vez que hago esta pausa, tomo algo para aclarar la garganta.
le da tiempo también a ustedes a hacer el cambio de chip a la parte que pasamos ahora. Los abscesos. Aquí tenemos un absceso piógeno o bacteriano que clásicamente se describe como una triple imagen. Lo vemos en esta secuencia con la letra B. Este es un T2. Nuevamente, líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Sustancia blanca se va a ver como oscura, como gris, y la sustancia gris como blanca. ¿Por qué triple imagen? Tenemos el centro que tiene una increíble cantidad de proteínas, se va a ver hiperintenso. Aquí está, digamos, el material purulento. La cápsula en un T1 se va a ver como una hipointensidad, esa es la segunda imagen, y alrededor vamos a encontrar un edema vasogénico. Recuerden, el T2 y el FLAIR van a mostrarnos un exceso de líquido, un exceso de agua. Ya habíamos hablado del edema citotóxico para los infartos, ahora estamos en el edema vasogénico alrededor de una lesión de tipo infeccioso. De nuevo, les recuerdo, aquí tenemos un edema vasogénico por una ruptura de la barrera hematoencefálica necesario para que pasen las células de defensa y ataquen la infección. Ahora esto mismo en un T1, ven ustedes la sustancia gris se ve como gris, la sustancia blanca como blanco, y es un T1 contrastado. Ven ustedes el seno sagital superior y la gran vena de Galeno que se están observando con gadolinio en su interior. En esta imagen vemos en un T1 el centro es hipointenso, la cápsula toma el medio de contraste en una forma de anillo completo o forma anular, segunda parte de la triple imagen, y alrededor la hipointensidad por el líquido que tenemos, triple imagen. Y tenemos el comportamiento en difusión. Los radiólogos lo mencionan como el signo del bombillo. Como tenemos muchas proteínas, aquí también vamos a ver un aumento en la intensidad de la señal en la secuencia de difusión. Vemos la cápsula o una parte de la cápsula y el edema alrededor. Otro tipo de absceso, esta vez es un absceso por un parásito. Lo vamos a sospechar en una persona inmunosuprimida, especialmente los pacientes con VIH. Y en una toxoplasmosis se describe clásicamente una imagen en forma de diana excéntrica. Diana es como el tiro a la diana o el tiro al blanco, donde hay un círculo grande periférico y en el centro otro círculo más pequeño que no está justo en el centro, sino hacia un lado. Por eso se denomina diana excéntrica. Se presume que esta diana excéntrica se produce porque la cápsula es delgada, la cápsula de los abscesos por toxoplasma, y tiende a invaginarse y da esta apariencia. Puede ser una lesión única. Aquí vemos cómo se comporta sin medio de contraste, es un T1 sin medio de contraste, un T1 con medio de contraste. Miren cómo capta la periferia de la lesión en forma de anillo y adentro el otro anillo, la diana excéntrica. Y algunas otras lesiones más pequeñas también están captando. ¿Cómo sabemos que esta tiene contraste? Váyanse al seno sagital y ven que aquí se ve hipointenso o tiende a hipointenso por el vacío de señal y aquí hiperintenso por el contenido de gadolinio en su interior. Y vemos aquí un T2, el líquido cefalorraquídeo se encuentra hiperintenso, donde en este paciente, este ya es diferente, tiene múltiples lesiones. Otro ejemplo de toxoplasmosis, a veces no se ve tan bonito la diana excéntrica, sino que se ve como una muesca, se ve como la invaginación parcial de la cápsula y vemos muchas lesiones. Este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5 lesiones mal contadas que captan el medio de contraste de la manera que mencionaba. De nuevo les digo, una pista es irse al seno sagital y ver si está blanco o no. Si está blanco en un T1 es porque tiene gadolinio en su interior. A nivel de
extraxial podemos tener empiemas con el mismo comportamiento que habíamos mencionado con el absceso. Tiene un centro hipointenso en una secuencia de T1 con medio de contraste. La periferia captó el medio de contraste y tiene un edema a su alrededor. Aquí en el T1 pues prácticamente solamente estamos viendo el edema, no se delimita muy bien el empiema. Como lo vemos bien periférico, sabemos que es una lesión extraxial. Y aquí ya está dentro del parénquima cerebral, se corresponde con un absceso. Otro ejemplo de una lesión de tipo infeccioso es una encefalitis herpética. Esta también produce una lesión desde el interior de las células, mata las células, o sea, también va a producir un edema citotóxico, pero localizado en unos sitios muy específicos, particularmente en la región medial del lóbulo temporal. Aquí tenemos 3 territorios vasculares. Esto que estoy señalando en este momento corresponde al territorio de la cerebral posterior. Habíamos dicho que la cerebral posterior irrigaba la región del lóbulo occipital y la región medial del lóbulo temporal. La parte lateral del lóbulo temporal que corresponde a la arteria cerebral media, y aquí un pedacito del giro del cíngulo, que es la región medial del lóbulo frontal. Esto corresponde a la arteria cerebral anterior. La ínsula también arteria cerebral anterior. Por consiguiente, pues no sería una verdadera lesión vascular porque tenemos 3 territorios vasculares a pesar de que tengamos un edema citotóxico. Su localización sobre la región temporal más la clínica típica de estos casos pues nos hará pensar en una encefalitis. Con el medio de contraste vemos que pues aquí se ha roto la barrera hematoencefálica sobre el lóbulo temporal y vemos aquí cómo se capta el medio de contraste. Otro ejemplo de una lesión infecciosa es la encefalitis por VIH. Este virus no ataca directamente las neuronas. Su principal reservorio a nivel del sistema nervioso central son las células de la microglía, que ustedes recuerdan, la microglía es de la estirpe de los macrófagos, es del mesodermo, son macrófagos residentes como lo son las células de Langerhans de la piel o los neumocitos tipo 2 en el pulmón, y en segundo lugar los oligodendrocitos, que son los que producen la mielina a nivel del cerebro, y ellos pues se mueren, por consiguiente se pierde la mielina, y es la razón por la cual estas encefalitis por VIH suelen generar una leucoencefalopatía, leuco blanco, sustancia blanca, una lesión de la sustancia blanca difusa, por su compromiso sobre los oligodendrocitos. Toda esta cascada inflamatoria de la lesión sobre la microglía y la astroglía y la oligodendroglía secundariamente es la que va a dañar las neuronas, pero directamente el virus no lo hace. Otro ejemplo de una lesión infecciosa muy común en nuestro medio, la tuberculosis. Esta produce una meningitis, especialmente sobre la región de las cisternas basales. Vemos aquí cómo el medio de contraste es tomado con abundancia sobre la cisterna interpeduncular y la cisterna quiesmática y la de los valles silvianos, o en general todas las cisternas peritronculares. Y vemos acá en una secuencia de FLAIR también como hay una hiperintensidad sobre toda esta región. Y vemos en esta otra imagen con medio de contraste los tuberculomas. Vean, son lesiones que se parecen mucho a los abscesos, no tienen tanto edema a su alrededor, suelen tener la cápsula un poquito más delgada, a veces no, y a veces un poco más gruesa. Son aquí múltiples sobre la fosa posterior. Quiero hacer énfasis en esta imagen porque, como ustedes van a ver más adelante, vamos a ver muchas lesiones infecciosas que tienen una apariencia muy similar. Entonces a veces uno ve imágenes como estas y tú no sabes si eso es un tuberculoma, no sabes si esto es un hongo, no sabemos si realmente es un absceso bacteriano o incluso una metástasis, como van a ver más adelante. Entonces grábense mucho esta imagen que les estoy mostrando, la que aparece con la letra A.
La neurocisticercosis, esta se ve como, dependiendo de la fase en que nos encontremos, tenemos unos quistes con un punto en su interior que corresponde al escólex del parásito. Lo vemos en un T1 sin medio de contraste, en un T1 con medio de contraste. Mientras el parásito esté vivo, evade al sistema inmunológico, es relativamente inerte y por eso no vemos que capte mucho el medio de contraste. Aquí vemos en un T2 el contenido quístico de la lesión. Aquí vemos ya el parásito está muriendo. Aquí tenemos el parásito vivo, no hay mucha reacción inflamatoria a su alrededor, pero aquí vemos un ejemplo de un parásito que ha muerto y estamos empezando a ver una hiperintensidad en este flare, lo cual nos está hablando de un edema vasogénico. Aquí vemos otra fase, la fase subsecuente que corresponde a la fase nodular. Perdón, me estoy conectando el cable de alimentación porque me estoy quedando sin batería ya. Tenemos aquí un cisticerco en una fase nodular. Ya también hay algo de reacción inflamatoria. La última fase, la fase calcificada, muchas veces no es fácilmente visible en la resonancia. Otro ejemplo, una lesión por hongos, un aspergilo. Estas lesiones tienden a sangrar bastante y eso nos puede dar la clave de que se trata de un hongo. Un histoplasma, vean de nuevo, tenemos una triple imagen, un edema vasogénico alrededor, una cápsula, se toma el medio de contraste en forma anular. Ahora, vimos anteriormente un tuberculoma y ahora estamos viendo un histoplasma, una lesión por histoplasma, son idénticas. Así que muchas veces solamente una resonancia nos va a permitir diferenciar una de otra. Vemos el comportamiento que vemos frecuentemente con los abscesos. Esto tiene un material purulento en su interior, que nos da el signo del bombillo en la difusión y vemos una hipotensiva en el mapa de C, es decir, una verdadera restricción. Una cándida. Son lesiones también muy parecidas, aunque mucho más pequeñas, y usualmente coexisten con una candidiasis sistémica. Suelen ser pacientes muy inmunosuprimidos, se acompañan frecuentemente con neumonías por cándida y son casos, digamos, clínicamente muy dramáticos que nos ayudan. Ahora vamos a pasar a otro campo. Ya hablamos de lesiones vasculares, hablamos de lesiones infecciosas, ahora vamos a pasar a enfermedades desmielinizantes, donde pues, nos vamos a centrar específicamente sobre la esclerosis múltiple, que es la más común de todas. La esclerosis múltiple es una enfermedad que va a afectar principalmente la mielina. Por consiguiente, las lesiones se van a encontrar en la sustancia blanca. Y al hacer perder la mielina y su contenido de grasa, pues las vamos a buscar prácticamente o principalmente en un T2 y en un FLAIR. Las lesiones características de la esclerosis múltiple se localizan a nivel profundo periventricular y tienen una forma como alargada, ovoide, perpendicular a la pared del ventrículo. Esto es porque esta es la distribución de las vénulas y cuando empieza la reacción desmielinizante, lo primero que se va a desmielinizar son aquellos axones que están paralelos o muy cercanos a las vénulas y va a seguir este trayecto. Por eso son de una forma ovoide. Aquí vemos varios ejemplos. Esta imagen sagital en un FLAIR es muy característica de una esclerosis múltiple. Estas lesiones alargadas, ovoides, perpendiculares, que se conocen con el nombre de dedos de Dawson. Los buscamos parasagitales muy cerca al cuerpo calloso. Aquí vemos varios ejemplos.
Y directamente en el cuerpo calloso, justo en la imagen de la línea media, vemos lesiones en la parte inferior del cuerpo calloso, también son muy características de la esclerosis múltiple. Pero no es la única localización, también podemos encontrar lesiones yuxtacorticales que van a afectar la mielina de las fibras en U que conectan una circunvolución con otra. Lo vemos en este FLAIR y lo estamos viendo aquí en este T2. A veces tenemos lesiones que no son tan típicas, tan características, pero corresponden a una esclerosis múltiple. Vean esta imagen aquí en el panel superior, vemos un FLAIR donde tenemos una lesión que va a captar, perdón, en este caso captar no, que va a ser más hiperintensa en la periferia que en el centro, y aquí vemos en un T1 con medio de contraste, volvemos al seno sagital superior con el gadolinio en su interior y vemos que capta de manera anular. Entonces es un diagnóstico diferencial de las lesiones infecciosas. Lesiones como por ejemplo las de la esclerosis múltiple, que tiene una captación en anillo de esta lesión. Esto ocurre cuando la lesión es aguda y se ha roto la barrera hematoencefálica. En las lesiones viejas o antiguas no hay este tipo de captación del medio de contraste. Vemos también aquí otras lesiones que están captando el medio de contraste, que nos están hablando que son lesiones desmielinizantes agudas. Algunas de estas lesiones con el tiempo van a evolucionar y dejan un agujero en el centro, se llaman agujeros negros. Hay una pérdida de todos los componentes del sistema nervioso central. A este nivel se correlacionan con un pésimo pronóstico porque quiere decir que no solamente se perdió la mielina, sino que también se destruyeron los axones. Y esto se correlaciona con una progresión hacia formas secundarias progresivas. Aquí vemos en un FLAIR y en un T1 los agujeros negros. Esto ya nos está hablando de una gran incapacidad, de una gran discapacidad clínica en los pacientes, además de una irreversibilidad. Es muy grave ver estos agujeros negros. Otros ejemplos de esclerosis múltiple, aquí vemos una hiperintensidad en este corte coronal en un T2 y aquí estamos viendo la parte más posterior de la órbita. Esto corresponde al nervio óptico. Entonces comparemos este nervio óptico derecho con el nervio óptico izquierdo y vemos que tenemos una hiperintensidad sobre el lado derecho. Es un paciente con una neuritis óptica secundaria a una esclerosis múltiple. Asimismo, en la región infratentorial, en los pedúnculos cerebelosos, otra localización muy típica de esclerosis múltiple, vemos lesiones desmielinizantes. Aquí la clínica va a ser un síndrome cerebeloso. Pasemos ahora al capítulo de las neoplasias. Tranquilos, no desesperen, ya nos faltan pocas diapositivas. Tenemos algunas neoplasias de tipo benigno y otras neoplasias de tipo maligno. Entre más edema encontremos alrededor de la lesión, pues nos va a hablar de un mayor grado de malignidad. El tumor que crece a grandes velocidades, las neoplasias malignas, los gliomas de alto grado, pues requieren para su crecimiento que se genere una neovascularización y por eso producen factores de crecimiento vascular y van a crecer nuevos capilares, nuevas arterias, pero estas carecen de una verdadera barrera hematoencefálica, son fenestrados, no tienen uniones estrechas. Por consiguiente, pues va a haber extravasación del plasma y va a haber mucho edema vasogénico cuando son malignas. No así usualmente con las benignas. Vemos aquí una lesión extraaxial, la vemos acá más fácilmente en este corte coronal. Vemos cómo se ve isointenso en T2, isointenso en T1, no tiene casi edema alrededor, pero cuando se coloca el medio de contraste tiene una captación homogénea de toda la lesión. Una imagen extraaxial con esta característica es muy típica de los meningiomas, algo benigno, pero a veces tienen crecimientos muy grandes. A pesar de que es una lesión benigna,
vean cómo durante muchos años ha venido aumentando su tamaño y ha generado una compresión de las estructuras locales. Aquí tenemos una hernia subfalcina, está completamente rechazado el hemisferio izquierdo por el tumor que ya ocupó todo el lóbulo frontal derecho. Entonces, a pesar de que sean benignas, son lesiones que a veces producen estragos y algunos de estos meningiomas pueden tener una transformación maligna. Otro ejemplo de una lesión que llamaremos benigna, una lesión del nervio vestíbulo-coclear, un schwannoma vestibular. Lo vamos a encontrar en el ángulo pontocerebeloso, que es de donde sale el octavo nervio craneano para ir al oído interno. Aquí vemos en un T1 como es una lesión relativamente hipointensa en esta localización que toma el medio de contraste de una manera homogénea. Y aquí vemos una forma muy característica de un schwannoma que está en el ángulo pontocerebeloso y tiene forma de copa. En esta parte la puede crecer muy bien, pero dentro del conducto auditivo interno el hueso no la deja crecer y por consiguiente tiene forma como el tallo de una copa. Habíamos dicho alguna vez la secuencia fiesta. Este es un ejemplo de una secuencia fiesta donde vemos una imagen que está casi metida o no casi metida dentro del conducto auditivo interno. La estamos señalando acá. Vemos el lado contrario donde se ve perfectamente este conducto auditivo interno, no hay problema, y la llegada de los nervios vestíbulo-coclear y facial a este conducto auditivo interno. Cuando se coloca el medio de contraste, aquí lo tenemos. Esta persona puede cursar con una parálisis facial o una pérdida auditiva. Ahora pasamos a los gliomas. Vemos un astrocitoma grado 1. De nuevo, entre más benigna sea la lesión, menos edema y menos deformidad de las estructuras adyacentes. Esto crece a lo largo de los años. Vemos que tiene como un plano de clivaje. Ni siquiera el ventrículo lateral de ese lado se ve muy comprimido y no vemos mucho edema, muy poco edema. Esto es una lesión que va a crecer durante muchos años, a veces décadas, tanto así que los neurocirujanos con frecuencia prefieren un manejo expectante, no se hace ningún tratamiento. La cirugía puede producir más daños que el propio tumor y no son ni radiosensibles ni quimiosensibles. Otro tumor que puede tener un crecimiento lento, pero tiene una localización terrible, es irresecable y esto va a conducir normalmente a la muerte, un glioma dentro del tronco encefálico. Es más común en niños que en adultos. Otro ejemplo, y ven ustedes cómo se ve hiperintenso en el T2, en el FLAIR y toma el medio de contraste. Vean lo interesante que aquí captó sobre todo la periferia. Siempre es un problema cuando tenemos una captación en anillo porque a veces no sabemos si estamos frente a una lesión infecciosa o a una lesión neoplásica. Y si es infecciosa no sabemos qué tipo de infección es. Ahora vamos a tumores de mucho más alto grado, donde vamos a ver mucho más edema vasogénico. Recuerden que el edema vasogénico se ve como dedos porque él se va como filtrando entre los axones. Y tenemos esta lesión con un edema importante a su alrededor. Es bastante heterogénea la intensidad de señal acá. Algunos de estos tumores tienen componentes quísticos, como vemos en este caso. En un T2, el interior quístico con líquido en su interior, pues se va a ver hiperintenso. Y la parte nodular sólida la tenemos a un lado. Y el padre de todos los tumores cerebrales, el glioblastoma multiforme, muy maligno, un crecimiento muy rápido, es mortal y genera una infiltración a todas las estructuras vecinas. Vemos, por ejemplo, cómo está creciendo en el hemisferio derecho y se ha metido por el cuerpo calloso y está invadiendo el hemisferio izquierdo. Ahora tenemos las metástasis.
Aquí vemos una que tiene un edema vasogénico muy importante y capta el medio de contraste como una lesión nodular sólida. Pero vean este otro, un carcinoma broncogénico en donde solamente captó la periferia. Resulta que muchos de estos tumores malignos y las metástasis pueden crecer tan rápido que el centro se necrosa porque las arterias no alcanzan a crecer al mismo ritmo y pues finalmente no alcanzan a irrigar todo el tumor. Se muere el centro, la única parte viable del tumor primario o metastásico es su parte periférica y es la única que va a captar el medio de contraste. Esto es un problema porque uno ve esta imagen, no tiene ningún antecedente y lo primero que se le viene a uno a la mente, pues esto es una lesión infecciosa, seguramente un absceso piógeno, le damos tratamiento antibiótico, esperamos, y la idea es que si al cabo de 2 semanas de tratamiento la lesión mejora, pues le pegamos al perrito, si era la infección que estábamos pensando. Pero si no, si las lesiones siguen iguales o están aumentando, es una indicación para hacer una biopsia, porque aquí yo no sé si esto es una metástasis, esto es un absceso por bacterias, es un absceso por hongos, ¿qué es? O es un tuberculoma. Vean las metástasis. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, acuérdense de los tuberculomas? Vea, esto perfectamente puede tener una apariencia muy similar y requerimos con frecuencia biopsias para hacer el diagnóstico diferencial. No siempre los neurocirujanos se animan a hacerlas. Y para terminar, solamente algo pequeño sobre el trauma, que es la lesión axonal difusa, que en este tipo de lesiones, el cerebro, por las fuerzas torsionales, va a estirar sus axones, se van a romper, pues uno no puede ver los axones rotos, pero sí puede ver las vénulas que están pegadas a los axones cuando se rompen y sangran. Entonces vemos acá, estas lesiones suelen ser muy profundas y las vamos a ver en la sustancia blanca subcortical, en el tronco encefálico principalmente. Estos son principalmente tomografías, pero esto se lo traigo a colación para mostrarles esta imagen, una persona que tuvo un trauma craneoencefálico severo, no se despertaba, le hicieron la tomografía y lo único raro de la tomografía es una pequeña lesión hemorrágica que está eh, adyacente al ventrículo y no tiene nada más. Cuando se hace una tomografía, perdónenme, una resonancia en una difusión, ya se ven que hay un compromiso importante sobre el cuerpo calloso. Aquí tenemos el esplenio del cuerpo calloso y tenemos otras lesiones al nivel de la sustancia blanca en la localización que esperamos para la hemorragia subaracnoidea. Pero entonces se hicieron adicionalmente unas secuencias específicas para detectar pequeños sangrados. Me refiero a un gradiente de eco y una secuencia de susceptibilidad. Este es el mismo paciente. Vea que tiene una gran cantidad de lesiones y todas corresponden a la ruptura de vénulas por una lesión axonal difusa. Esto explica por qué podemos tener pacientes muy comprometidos en comas prolongados con tomografías prácticamente normales. Y en una secuencia de difusión vemos un gran compromiso del cuerpo calloso. El cerebro va a hacer un movimiento interhemisférico de cizallamiento y va a lesionar seriamente el cuerpo calloso. Es todo lo que quería contarles sobre la resonancia. Y con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Aprovecho Doctor, entonces. Sí, claro, cuéntame. qué Si hay pena, preguntas.